La fría mañana del 2 de febrero de 1943 marcó el fin oficial de la batalla de Stalingrado. Según los libros de historia tradicionales, este fue el momento en que el último bastión alemán en las ruinas del norte de la ciudad colapsó. El mariscal de campo, Friedrich Paulus, ya se había rendido, y más de 90.000 sobrevivientes exhaustos y con congelamiento de la que alguna vez fue la poderosa Sexta Armada, fueron llevados a la cautividad soviética. Pero eso es solo la mitad de la verdad. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta, incluso muchos historiadores no mencionan, es que miles de soldados alemanes continuaron luchando después de la rendición oficial. Registros soviéticos poco considerados en Occidente muestran que más de 11.000 soldados alemanes se negaron a rendirse. No se rindieron, no se escondieron, se atrincheraron y resistieron, lanzando defensas finales dispersas, pero decididas a lo largo de las ruinas esqueléticas de Stalingrado. Durante semanas, el Ejército Rojo realizó brutales operaciones de limpieza contra focos de resistencia organizados y motivados, no solo rezagados aislados. Los soviéticos los llamaban elementos contrarrevolucionarios y los trataban como una peligrosa insurgencia dentro de los escombros. Este capítulo olvidado de Stalingrado impacta no solo por la cantidad de soldados alemanes, sino porque contradice fuertemente la narrativa pulcra que nos contaron. Estos hombres, sin líderes y rodeados, debían rendirse. Prefirieron la rebeldía y misiones suicidas antes que rendirse. Stalingrado es conocido como el punto de inflexión crucial en la Segunda Guerra Mundial. La antes imparable Blitzkrieg alemana se había detenido sangrientamente. El sueño de una conquista rápida y decisiva en el este quedó sepultado bajo el concreto destrozado y los cadáveres congelados de esa ciudad. Para entender cómo llegamos a esto debemos mirar hacia atrás. Cuando Hitler inició la Operación Barbarroja en junio de 1941, las fuerzas alemanas avanzaron rápidamente por territorio soviético. Las ciudades cayeron, millones fueron capturados y el imperio de Stalin casi colapsa. Pero el invierno ruso implacable frenó el avance. A las afueras de Moscú, las líneas de suministro alemanas se congelaron literal y figurativamente. En la primavera de 1942, Hitler cambió de estrategia y enfocó todo al sur en lugar de atacar Moscú otra vez. Su obsesión pasó al Cáucaso, entrada clave al petróleo de la Unión Soviética. La Wehrmacht se dividió en dos grandes grupos. El grupo de ejércitos A avanzó hacia el Cáucaso para tomar los campos petroleros de Bakú. Mientras tanto, el grupo de ejércitos B, que incluía al famoso Sexto Ejército bajo el mando de Paulus, recibió la orden de avanzar hacia el río Volga y la ciudad que llevaba el nombre de Stalin, Stalingrado. Mientras se desarrollaba esta nueva ofensiva, algo extraño comenzó a aparecer en las calles de Moscú. Carteles de agradecimiento recordaban a los ciudadanos soviéticos que tenían aliados. Barcos con suministros, botas de Estados Unidos, medicinas británicas y comida canadiense ya llegaban a puertos soviéticos. Ropa abrigadora y bienes esenciales estaban siendo entregados desde naciones lejanas, cuyo apoyo le dio a Stalin tiempo para reorganizarse. A pesar de la creciente ayuda, el alto mando soviético tenía algo claro. Seguían enfrentándose al ejército más disciplinado y poderoso visto hasta entonces. Ese ejército venía de nuevo, y esta vez toda su fuerza se concentraba en un solo punto crítico: el petróleo del Cáucaso. Si Alemania lograba capturarlo, el ejército rojo se quedaría sin combustible, sus tanques quedarían inmovilizados y sus aviones en tierra. Entre los ejércitos alemanes y ese petróleo había una gran barrera: las montañas del Cáucaso, una de las fortalezas naturales más imponentes. Y antes de eso, otro premio estratégico, simbólico y ferozmente defendido: Stalingrado. Las montañas del Cáucaso, como muro de piedra entre Europa y Asia, eran una de las defensas naturales más formidables del mundo. Algunos de sus picos superaban los 18.000 pies, con acantilados, desfiladeros y senderos helados que dificultaban el paso. Solo una carretera práctica atravesaba este terreno accidentado, y aún esa ruta era peligrosamente angosta y vulnerable a emboscadas. Detrás de esas montañas estaba el verdadero premio: Bakú, el corazón petrolero de la Unión Soviética. Bakú no era solo una ciudad, también era el depósito de combustible de la maquinaria de guerra de Stalin. Tanques, camiones y aviones del Ejército Rojo usaban productos de sus propios campos. Para los alemanes, capturarla era absolutamente esencial, pero llegar ahí era otra historia completamente diferente. El único corredor militar viable iba por la costa occidental del Mar Caspio, una franja estrecha que dejaba a los convoyes de suministros muy expuestos. Stalingrado estaba directamente sobre el río Volga, una arteria masiva que canalizaba recursos críticos a través de Rusia. Si los alemanes lograban cortar esta línea vital,
podrían dividir efectivamente a la Unión Soviética en dos. La captura exitosa de Stalingrado y Astracán separaría a los ejércitos soviéticos del sur de sus camaradas del norte y estrangularía el flujo de petróleo, alimentos y suministros de préstamo y arriendo vitales. Al enviarse desde Occidente vía Irán, Moscú quedaría expuesto a un ataque de flanco sur. Era un plan dominó, tomar Stalingrado y luego todo se derrumba. Pero aquí la estrategia de Hitler empezó a fallar. En vez de proteger la ciudad, la Luftwaffe la bombardeó hasta hacerla un infierno. Desde finales de agosto de 1942, bombardeos alemanes redujeron Stalingrado a ruinas. La demostración de fuerza fue un fracaso espectacular. Los edificios destruidos, fábricas colapsadas y escombros hicieron imposible que tanques e infantería alemanes maniobraran. Un verdadero paraíso para los defensores soviéticos, donde francotiradores, zapadores y fusileros vivían entre escombros. Cada pared, una fortaleza, cada sótano, un búnker. El 23 de agosto de 1942, las avanzadas alemanas llegaron a las afueras de la ciudad. Al principio hallaron una resistencia soviética débil, dispersa y descoordinada, pero muy tenaz. Sin embargo, el Ejército Rojo comprendió la importancia de la ciudad y comenzó a inundarla con refuerzos. Divisiones enteras fueron trasladadas apresuradamente a través del Volga bajo un constante bombardeo de artillería y ataques aéreos. Incluso los civiles fueron lanzados a la defensa. Obreros de fábricas, estudiantes y hombres mayores. A inicios de septiembre, los alemanes rodearon parcialmente Stalingrado, sin lograr cerrar el cerco. Los soviéticos mantuvieron un corredor vital cruzando el río, abasteciendo a sus tropas asediadas en barcazas y transbordadores de noche, esquivando bombas y artillería. Lo que siguió no fue quizás una guerra en el sentido tradicional, fue algo más parecido a una masacre urbana. La línea del frente se desvaneció mientras los soldados peleaban cuerpo a cuerpo, de cuarto en cuarto y trinchera en trinchera. Los escombros de la ciudad redujeron la potencia de fuego y coordinación alemanas, normalmente decisivas. Morteros, tanques y aviones solían ser demasiado peligrosos cuando aliados y enemigos estaban tan cerca. Tome por ejemplo la estación de tren de la ciudad. En solo 6 horas el control de ese edificio cambió de manos 14 veces. Así era la brutalidad. Los soldados no solo morían, se desvanecían en polvo. Muchas unidades se redujeron de compañía a pelotón y luego desaparecieron. Los médicos no podían llegar a los heridos. La munición se agotaba. Batallones enteros desaparecían entre los ladrillos y el humo. A pesar de todo, los defensores soviéticos obedecieron la Orden 227 de Stalin. Ni un paso atrás era más que una orden. Era un juramento escrito con sangre. Retirarse sin órdenes era motivo de fusilamiento. Sin embargo, muchos seguían luchando no por miedo, sino por supervivencia. No había escape ni perdón. Esto no era solo una batalla, era un crisol nacional donde se decidiría la supervivencia de la Unión Soviética y el destino de la Wehrmacht. Stalingrado para finales de otoño era un campo de batalla inimaginable. La ciudad era solo un esqueleto carbonizado y muerto. Las estructuras más icónicas, la siderúrgica Octubre Rojo, la fábrica barricada y la planta de tractores, ahora estaban destruidas. Sus restos y maquinaria eran barricadas y cobertura para la infantería cansada. Las ruinas se convirtieron en un laberinto de emboscadas, llenas de minas, trampas explosivas y, lo más letal, francotiradores. El francotirador en Stalingrado no era algo secundario, era una característica central de la guerra urbana. Los tiradores soviéticos, usualmente en pareja con un observador, transformaron la ciudad en un campo de muerte. Hasta los soldados alemanes más experimentados temían el crujido del vidrio o el brillo de una mira entre las vigas. Cruzar un espacio abierto era apostar en cada paso. Mientras ambos ejércitos enviaban más tropas a esta ciudad infernal, la batalla se volvió una trituradora, una máquina de carne que devoraba a hombres por miles, sin darle una victoria clara a ninguno de los dos bandos. Tras casi 3 meses de intensos combates, los alemanes llegaron al extremo oriental de la ciudad. Controlaban cerca del 90% de Stalingrado y su frente llegaba al Volga en varios puntos. Había tenido un costo enorme. El Sexto Ejército había perdido a más de 60.000 hombres con al menos 15.000 muertos o desaparecidos y decenas de miles más heridos o con congelamiento.
Sin embargo, a pesar de las crecientes bajas, Berlín creía que la victoria final estaba cerca. Pero mientras el alto mando alemán se enfocaba en las ruinas que se desmoronaban, el alto mando soviético, Stavka, había comenzado a jugar un juego mucho más grande. Ellos notaban lo que Hitler no aceptaba. Los flancos alemanes estaban muy expuestos. En lugar de reforzar las líneas alrededor de Stalingrado con unidades de élite de la Wehrmacht, Hitler había delegado la tarea de mantener los vastos flancos del grupo de ejércitos B a sus aliados del eje, tropas de Italia, Hungría y Rumania. Estos hombres lucharon valientemente, pero no estaban tan bien equipados, entrenados ni abastecidos como los alemanes. Muchos carecían de uniformes de invierno, la mayoría tenía rifles anticuados y pocas armas antitanque. La moral era baja y la comunicación a menudo era caótica. Al norte de Stalingrado, el segundo ejército húngaro, disperso y mal preparado, recibió un tramo de 120 millas del frente para defender ante un posible ataque soviético. Al sur, el cuarto ejército rumano enfrentaba vulnerabilidades similares. No eran divisiones endurecidas ni mecanizadas. Eran principalmente unidades de infantería en terreno abierto y congelado, con artillería anticuada y poco apoyo blindado. Los soviéticos lanzaron la Operación Urano, una contraofensiva masiva y meticulosamente planeada, diseñada no para atacar la ciudad en sí, sino para golpear su punto más vulnerable. Dos enormes pinzas soviéticas avanzaron desde el norte y el sur, apuntando a las formaciones más débiles del eje. El ataque fue brutal y rápido. Las unidades rumanas, húngaras e italianas colapsaron ante el asalto soviético. Las reservas alemanas intentaron responder, pero eran pocas y estaban lejos. En solo 4 días, para el 23 de noviembre, las pinzas se encontraron cerca del pueblo de Kalak, completando el cerco. La trampa se había cerrado. En el bolsón de Stalingrado, más de 265,000 soldados del eje, alemanes, rumanos, italianos y croatas, quedaron aislados. Todo el sexto ejército alemán, antes una de las fuerzas más elitistas de la Wehrmacht, estaba ahora rodeado. En el bolsón, los suministros, munición y comida escaseaban. El frío invierno ruso entraba por paredes y ventanas rotas de cada refugio. Los hombres quemaban muebles para calentarse, las heridas se infectaban y sacrificaban caballos por carne. La Luftwaffe, encargada de abastecer el cerco por aire, apenas entregaba una fracción de lo necesario. Los aviones caían cada día ante cazas soviéticos y artillería antiaérea. Desesperado por salvar a su ejército, el coronel general Friedrich Paulus, comandante del sexto ejército, suplicó a Berlín permiso para retirarse y abrirse paso hacia el oeste. Su plan era unirse a las fuerzas alemanas de apoyo que luchaban afuera. Era una decisión sensata. Su Estado Mayor lo apoyaba, pero hubo un hombre que no cedió. Adolf Hitler se negó. A sus ojos, la retirada era impensable. Consideraba Stalingrado un símbolo de su voluntad, no un campo de batalla. Dejarlo sería una humillación personal. Ordenó a Paulus defender la ciudad a toda costa, asegurando que la ayuda llegaría, pero esa promesa fue en vano. Con las fauces de la trampa soviética ahora cerradas firmemente alrededor de Stalingrado, Hitler tomó una decisión fatal. No permitiría que el sexto ejército escapara. En cambio, apostó todo a la fantasía de que la Luftwaffe podría mantener con vida a 250,000 de hombres solo mediante un puente aéreo. Esperaban una fuerza de rescate que cruzara las líneas soviéticas, pero el plan estaba condenado desde el inicio. La Luftwaffe, ya sobreextendida en varios frentes, no estaba en condiciones de mantener una operación de reabastecimiento tan masiva. En teoría, el sexto ejército necesitaba al menos 600 toneladas de suministros al día: comida, combustible, municiones, medicinas. En realidad, el promedio transportado por aire solía ser inferior a 100 toneladas incluso en los mejores días. El mal clima, la artillería antiaérea soviética y el caos de coordinar lanzamientos en una ciudad sitiada hicieron imposible el éxito. Dentro del cerco, las condiciones se deterioraron rápidamente. El sexto ejército, antes de élite, ahora combatía al ejército rojo, el hambre, el frío y la desesperación. La munición se limitaba a pocas balas por persona. La comida se volvió tan escasa que algunas unidades sacrificaron a sus caballos y hervían cuero para hacer caldo. Los suministros médicos se agotaron casi por completo. Los soldados heridos yacían en sótanos sin calefacción, desatendidos, gimiendo y esperando morir envueltos en harapos. La Operación Tormenta de Invierno, liderada por Erich von Manstein en diciembre, avanzó algo pero no alcanzó a las tropas cercadas alemanas. La distancia era enorme, la resistencia soviética feroz y la negativa de Hitler a que Paulus rompiera el cerco hizo inútil la operación. Aún así, Hitler seguía negándose a reconocer la realidad en el terreno.
repetidamente prohibió la rendición, insistiendo en que el ejército resistiera como símbolo de la determinación alemana. Presentó la batalla como una prueba política e ideológica, no como una campaña militar. El Sexto Ejército luchó hasta el final, no por ser la mejor opción, sino porque rendirse era visto como traición. Paulus y sus hombres fueron abandonados a su suerte. El invierno llegó con fuerza. Cuando los pocos aeródromos en el cerco cayeron ante los soviéticos, hasta el limitado suministro aéreo terminó. Solo recibían algo de alivio con lanzamientos en paracaídas, usualmente imprecisos y escasos para marcar diferencia. Algunos cayeron en manos soviéticas, otros aterrizaron en tierra de nadie. La mayoría no bastaba para alimentar ni a una parte de las tropas. Aún así, pelearon. ¿Por qué? ¿Qué evitó que los hombres del Sexto Ejército se rindieran en masa? La respuesta es brutal y está basada en el miedo. Los soldados alemanes sabían lo que implicaba ser prisioneros soviéticos. Después de casi 2 años de una guerra bárbara en el este, marcada por atrocidades, fusilamientos masivos, campos de hambre y políticas de tierra quemada, el Ejército Rojo perdió la compasión tras la crueldad que las fuerzas alemanas mostraron hacia los prisioneros soviéticos. Se calcula que 3 millones de prisioneros de guerra soviéticos murieron de hambre, abandono y frío, muchos sin llegar a los campos. Ahora los papeles se invirtieron y los alemanes sabían que la venganza se acercaba. La idea de morir lentamente en un gulag soviético, trabajando en minas heladas y muriendo de hambre en Siberia, era tan aterradora que muchos seguían luchando. Preferían morir rápido con un rifle en la mano que consumirse tras el alambre de púa. El 22 de enero de 1943, los soviéticos ofrecieron a Paulus otra oportunidad de rendirse. El ejército de Paulus colapsaba y sin suministros, pero las órdenes de Hitler eran firmes. Paulus envió un mensaje por radio. El mando de Berlín se había vuelto imposible. Sus hombres no tenían comida ni municiones. Sin embargo, el Führer respondió igual: mantengan su posición. 2 días después, el 24 de enero, Paulus envió otro mensaje desesperado. Reportó que 18.000 heridos estaban sin atención médica básica, sin vendas, morfina ni médicos. Ya no eran soldados, eran hombres moribundos esperando el final. El 26 de enero, los asaltos soviéticos dividieron la defensa alemana en 2 bolsas, norte y sur. Paulus, aislado en un improvisado búnker en el centro, perdió contacto con el sector norte. Las líneas telefónicas quedaron muertas, las comunicaciones se silenciaron. Se estimaba que había 40.000 enfermos y heridos entre las ruinas, la mayoría incapaz de moverse o luchar. Pero para Hitler esto ya no era un problema militar, era ideológico. Stalingrado se había convertido en una lucha sagrada, una advertencia para todos los alemanes. No habría retirada, ni rendición, ni debilidad. Victoria o muerte, nada entre medio. El 30 de enero de 1943, mientras Alemania celebraba 10 años del ascenso de Hitler al poder, el Führer ascendió a Friedrich Paulus a mariscal de campo, el mayor rango del ejército alemán. El simbolismo era evidente. Ningún mariscal de campo alemán se había rendido. Era una señal clara. Hitler esperaba que Paulus luchara hasta la muerte o se quitara la vida. El final no llegó con un rugido, sino con un colapso silencioso. El 31 de enero de 1943, el bolsillo sur de la resistencia alemana en Stalingrado, donde se refugiaron Friedrich Paulus y su Estado Mayor, finalmente se desintegró. Las tropas soviéticas tomaron el centro de la ciudad y asaltaron el sótano de lo que alguna vez fue el gran almacén Guillaume, ahora una fría y desmoronada ruina. Allí hallaron a Paulus y su Estado Mayor, atónitos, exhaustos y rodeados. Pero Paulus, ascendido a mariscal de campo solo un día antes, no se suicidó como Hitler esperaba. En cambio, se entregó tranquilamente a la captura soviética. Al ser interrogado, insistió en que no se rindió, solo lo tomaron por sorpresa. Un acto simbólico de silencio, desafío o impotencia según se interprete. Se negó a dar la orden de rendición para el resto del Sexto Ejército. A los hombres que resistían en el norte nunca les llegó orden alguna. Esa tarea recayó en el general Karl Stricker, comandante del 11º Cuerpo que conformaba el bolsillo norte de resistencia. Aislado y rodeado, su sector llevaba días sin comunicación con Paulus, pero Stricker no pensaba rendirse. Aún no. Prohibió el suicidio de sus oficiales incluso bajo bombardeo. Ordenó a sus hombres resistir y disparar a cualquier soldado que intentara desertar o huir hacia las líneas soviéticas. El mensaje era claro: luchar hasta la muerte o sobrevivir. Sin embargo, el 1 de febrero la realidad se volvió imposible de ignorar. Llegó la noticia: Paulus fue capturado y los demás mandos superiores de combate habían colapsado.
Stryker, agotado y pragmático, reunió a sus últimos oficiales en un refugio helado y les habló con franqueza. La situación era desesperada, pero a diferencia de Paulus, les permitió a sus hombres elegir con dignidad. Les dijo que ahora la decisión era suya. Rendirse, resistir o morir dependía de cada conciencia. El 2 de febrero de 1943, ante el avance soviético y crecientes bajas, Stryker se rindió con los restos de su cuerpo de ejército. Y con eso, la última resistencia alemana organizada en Stalingrado terminó oficialmente. No todos los alemanes se rindieron ese día. Algunos se negaron, motivados por desesperación, odio o fe ciega en un posible rescate. Más de 11.000 soldados alemanes permanecieron dispersos entre las ruinas, aferrándose a los sótanos, escondiéndose entre los escombros, luchando solos o en pequeños grupos. Tras la rendición, el Ejército Rojo tuvo que enviar equipos de asalto a las ruinas durante semanas para erradicar y eliminar a estos rezagados, a quienes llamaban fanáticos fascistas y contrarrevolucionarios. Paulus y otros 22 generales de alto rango fueron apartados de los demás prisioneros y mantenidos en condiciones relativamente tolerables como personas importantes. Stalin veía un valor propagandístico en mantenerlos vivos, pero para el soldado alemán promedio no lo consideraba así. El destino de los 91.000 soldados del eje capturados en Stalingrado fue oscuro. Demacrados, congelados y enfermos, fueron forzados a marchar por nieve y hielo hacia lejanos campos de trabajo en el interior soviético. Muchos ni siquiera podían caminar. Aquellos que se quedaban atrás a menudo eran dejados para morir en la nieve. No había calor, ni comida, ni medicinas. En los gulags los hacían trabajar hasta que colapsaban. El tifus, la disentería, heridas sin tratar y desnutrición causaron decenas de miles de muertes. Algunos murieron congelados abrazando fotografías de sus familias, otros enloquecieron por el frío y el hambre. Tras la rendición final, aunque cesaron las armas, la batalla por Stalingrado aún no terminaba. Por las ruinas nevadas de la ciudad, miles de soldados alemanes se negaron a rendirse. Aislados, sin líderes y sin órdenes, se dispersaron como fantasmas entre los escombros, escondiéndose en sótanos, fábricas abandonadas e incluso en las alcantarillas, sobreviviendo con sobras, nieve derretida y puro instinto. Para estos hombres, morir entre los escombros seguía siendo preferible a la alternativa: ser capturados, torturados o morir lentamente en un campo de trabajo soviético. Ahora eran fugitivos en una ciudad donde murieron más de 1 millón de personas. Muchos formaron pequeños grupos, otros deambulaban solos, pero seguían armados, desesperados y letales. Y a los ojos de los soviéticos ahora eran forajidos que debían ser cazados. En respuesta, el aparato de seguridad de Stalin, la Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, tomó el mando de una operación de limpieza implacable. Unidades de fusileros soviéticos respaldadas por tropas de élite de la Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos y apoyadas por vehículos blindados y lanzallamas, recibieron la orden de ir a eliminar a los últimos focos de resistencia. Su misión: eliminar o capturar a los últimos resistentes. Estas llamadas operaciones de limpieza se convirtieron en semanas de combates encarnizados. Francotiradores disparaban tiros mortales desde sótanos y áticos. Escuadrones soviéticos completos desaparecieron por trampas explosivas en edificios abandonados. Los disparos resonaban en las alcantarillas, donde las batallas se libraban en completa oscuridad. Los alemanes eran espectros hambrientos y congelados, pero seguían luchando con la rebeldía de quienes sabían que ya estaban muertos. La 10ª División del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, que había operado en el sector de Stalingrado desde el verano anterior, tomó la delantera. Antes se encargaban de suprimir la deserción, mercado negro y saqueo en las tropas soviéticas. Ahora se enfocan totalmente en la liquidación de los restos fascistas. La experimentada 252ª División de Fusileros los reforzó y luchó con ellos hasta marzo de 1943. Hay pocos números exactos, pero existen. Registros soviéticos reportan que 2.418 soldados alemanes murieron tras la rendición, principalmente en combates cuerpo a cuerpo o al ser quemados al ser sacados de sus escondites. Parte de la resistencia más feroz ocurrió en el inframundo de la ciudad, literalmente. Las alcantarillas fueron trampas mortales. Las tropas soviéticas sacaban fugitivos como ratas y a menudo enfrentaban emboscadas o minas en los pasadizos estrechos. El 5 de febrero, la inteligencia soviética reportó que la 38ª Brigada de Fusileros Motorizados acorraló a 18 soldados alemanes en un sótano fortificado tras un tiroteo. Fueron confundidos con tropas de las SS, no se rindieron y murieron en un brutal intercambio. En realidad, probablemente se trataba de soldados regulares del ejército alemán, tal vez ingenieros o infantes, pero para entonces, las distinciones importaban poco.
La Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos y el ejército soviético siguieron con las redadas hasta marzo de 1943, mucho después del final oficial de la batalla. Mientras el ejército rojo avanzaba al oeste, seguían llegando informes de alemanes rezagados intentando escapar de la región. Algunos buscaron llegar a territorio alemán a cientos de kilómetros, mientras otros robaron uniformes soviéticos y se disfrazaron de civiles en aldeas para sobrevivir. Un informe interno del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos de marzo de 1943 muestra un panorama sombrío. Oficiales y soldados alemanes estaban cometiendo robos, asaltos e incluso asesinatos mientras huían, buscando comida o refugio. Algunos escaparon de campos de prisioneros improvisados y se perdieron en el campo. La Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos ordenó un barrido total en Stalingrado, enviando tropas de puerta en puerta y de aldea en aldea para buscar alemanes disfrazados. Cuando la nieve se derritió y llegó la primavera al Volga, informes soviéticos señalaron que 8.646 soldados alemanes fueron capturados tras la rendición oficial. Estos no formaban parte de la capitulación principal del Sexto Ejército. Eran rezagados, hombres que habían sobrevivido escondiéndose, a menudo resistiendo hasta el final antes de finalmente deponer las armas. Algunos se rindieron al quedarse sin municiones, otros fueron sacados a la fuerza tras tiroteos en ruinas. Muchos ya no podían correr, desnutridos, congelados y con el espíritu quebrado. Pero ese número, 8.646, probablemente no sea toda la verdad. Mucho de lo que sabemos sobre esta resistencia olvidada proviene de archivos de la Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, fragmentos de informes soviéticos aún sin traducir ni examinar en los repositorios estatales rusos. Los historiadores occidentales apenas han arañado la superficie. Las barreras idiomáticas, la burocracia y las sensibilidades políticas en los archivos de inteligencia soviéticos hacen que gran parte de esta historia siga oculta, tanto figurada como literalmente. Y eso nos lleva a la pregunta más inquietante: ¿cuántos soldados alemanes realmente se quedaron después del 2 de febrero? Oficialmente, las estimaciones sugieren que más de 11.000 soldados se ocultaron después de la rendición, pero ¿qué tan preciso es ese número? Se basa casi totalmente en comunicaciones internas del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos soviético, aunque esos datos siguen incompletos. Estos informes se enfocaron en bajas confirmadas y capturas, pero ¿qué pasó con los que desaparecieron? ¿Quiénes se cambiaron a ropa de civil en pueblos cercanos, se hicieron pasar por campesinos rusos o huyeron al campo para nunca ser vistos de nuevo? Se reportaron grupos armados alemanes en pueblos cercanos, robando, asesinando y buscando comida y refugio mientras intentaban regresar a las líneas alemanas. Algunos lo lograron, otros quizá murieron a manos de aldeanos, el Ejército Rojo o por el invierno. En marzo de 1943, el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos informó que algunos alemanes robaban uniformes del Ejército Rojo o se vestían de civiles, dificultando las redadas. La frontera entre soldado, bandido y sobreviviente se difuminó. Es probable que el número real de combatientes alemanes tras la rendición fuera mucho mayor a 11.100, sobre todo si pensamos cuántos pudieron morir en sótano. Nunca los buscaron o huyeron sin ser vistos a las estepas del sur de Rusia. Aún así, pese a su número, estos hombres no figuran en la gran narrativa. Los libros de historia cierran el capítulo de Stalingrado el 2 de febrero de 1943, un final limpio. El final real llegó semanas después, entre disparos, callejones, hombres perseguidos ocultos en silencio y peleas finales sin testigos. Estos soldados no aparecen en registros oficiales, sus muertes no se documentaron y nadie presenció su sufrimiento. No hay monumentos, tumbas ni nombres grabados para ellos. Sus historias fueron tragadas por las ruinas en las que murieron, perdidas bajo el peso de puntos de inflexión, victorias estratégicas y mitos nacionales. Y aún así, ellos estuvieron ahí. Miles de actos finales ocurrieron en aislamiento, en la nieve y en silencio. He reflexionado durante años tras leer cientos o miles de relatos sobre Stalingrado. Testimonios de primera mano de generales, oficiales, soldados de infantería, tripulaciones de artillería, tanquistas, pilotos, cada uno dando una pequeña ventana al infierno que soportaron. Pero lo que más resalta, especialmente en esos días finales caóticos, es un tema recurrente: el escape una y otra vez. Soldados alemanes escribieron sobre camaradas, a veces sobre sí mismos, pensando o intentando huir del cerco soviético cada vez más cerrado. A menudo se hablaba en susurros detrás de las paredes o tarde en la noche. Hombres discuten planes desesperados mientras se ponen ropa de civil,
un abrigo soviético capturado, roban un sombrero de un soldado del Ejército Rojo muerto, se afeitan, queman documentos y caminan hacia el oeste, intentando cruzar cientos de millas de terreno hostil y congelado para llegar a las líneas alemanas. Rara vez era un esfuerzo organizado. Ya no había plan de escape, solo instinto de supervivencia. Algunos trataban de mezclarse con refugiados, caminar por las vías o seguir los ríos. Algunos esperaban la noche para escabullirse entre patrullas. Algunos incluso pensaban rendirse en áreas rurales, creyendo que serían tratados con más suavidad que en las ruinas de la ciudad. Que tantos relatos mencionen intentos de escape susurrados me hace preguntarme cuántos lo intentaron realmente. ¿Cuántos se perdieron en la nieve y no volvieron? No como bajas de batalla, sino como almas perdidas atrapadas entre la captura y la supervivencia. Nos dicen que alrededor de 90,000 soldados del eje se rindieron en Stalingrado, pero si consideramos que había unos 300,000 alemanes, rumanos, italianos y otros en el cerco, esa cifra parece pequeña. Sumando los muertos en combate, que son decenas de miles, aún hay una brecha. ¿Dónde están los demás? Claro, muchos murieron por heridas, congelamiento, hambre o enfermedades sin haber sido contados oficialmente. ¿Y si miles más escaparon desapercibidos? ¿Fueron asesinados al huir, enterrados bajo nieve o capturados en redadas rurales fuera del conteo oficial? ¿Podría ser que algunos realmente lograron regresar disfrazados, irreconocibles, integrados en otras unidades, con historias demasiado peligrosas de contar? La verdad es que probablemente nunca lo sabremos. La niebla de Stalingrado oculta más que solo cuerpos. Oculta verdades, motivos y caminos individuales tomados en la oscuridad. Las cifras finales en las que confiamos, 90,000 rendidos, 147,000 muertos, le dan estructura al caos, pero también pueden darnos una falsa sensación de totalidad. Nos gustan los números redondos, los finales claros. Pero la guerra, especialmente en el frente oriental, rara vez fue tan ordenada. Me pregunto cuántas historias nunca llegaron a casa, no porque se olvidaran, sino porque jamás se supieron. En la película alemana de 1993, Stalingrado, hay una secuencia poderosa donde un pequeño grupo de soldados alemanes, rotos y desilusionados por el horror que han presenciado, discuten seriamente intentar escapar de la ciudad. No como parte de una misión, ni siquiera como soldados ya, sino como hombres que simplemente intentan sobrevivir. Susurran agobiados por la escarcha y la desesperación, compartiendo rumores sobre rutas al oeste, disfraces y ropa de civil. Es un momento que se siente profundamente humano y demasiado real. Esa escena siempre me ha marcado, no por dramática, sino porque muestra lo que vivieron muchos soldados reales. La película no muestra heroicidades ni gloria, muestra a hombres exhaustos y hambrientos contemplando lo imposible. Esa conversación seguramente ocurrió miles de veces en sótanos, cuarteles en ruinas y hospitales improvisados. Y eso nos lleva de vuelta a esa pregunta inquietante. ¿Cuántos lo intentaron y fracasaron? ¿Cuántos desaparecieron en las ruinas? ¿Cuántos murieron congelados a pocos kilómetros de la seguridad? Su historia jamás fue contada. La historia oficial puede decirnos cuántos se rindieron, pero no puede decirnos cuántos se escabulleron silenciosamente, esperando engañar a la muerte un poco más. Desde el principio mismo de la operación de Stalingrado me quedó claro, y no solo a mí, sino a casi todos los oficiales, que nuestro alto mando estaba tomando un gran riesgo. Al avanzar con una cuña tan grande, era claro que los rusos intentarían cortarla, rodear nuestras fuerzas y avanzar tras nosotros. Pensábamos que nuestros comandantes sabían lo que hacían y que podían mantener los flancos con suficientes reservas. Todavía no puedo entender por qué no trajeron más hombres a los flancos. Teníamos reservas, muchas de ellas. Todo esto me confunde. Cuando su ejército rompió nuestras defensas en noviembre de 1942, la gente entró en pánico. Pero no sabíamos exactamente quién estaba difundiendo ese pánico. No solo los soldados perdían la cabeza, también muchos oficiales, sobre todo los comandantes de grandes unidades. Para Navidad, entendimos la absoluta desesperanza de nuestra situación. No había ayuda y no la iba a haber. Cada uno de nosotros lo sabía, pero teníamos miedo de admitirlo. Sabíamos que estábamos condenados, pero a pesar de eso,
La mayoría de nosotros ni siquiera pensaba en rendirse. Nuestra tarea era detener a la mayor cantidad de tropas rusas que serían enviadas al Cáucaso y Rostov. Eso les dijimos a los hombres. Ellos sabían lo que pasaría. Como sabes, un pequeño grupo de hombres sin valor se rindió y depuso las armas sin orden. El cuerpo principal de soldados tenía un fuerte sentido del deber y estaba listo para dar la vida. Esos eran los hombres que mantenían todo unido. No nos preocupaban los pequeños grupos, no representaban ningún peligro para nosotros. Dices que cada soldado sigue siendo un hombre, y como tal le da un gran valor a su vida y se aferra a la idea de regresar a su tierra natal, a su familia, su esposa, sus hijos. Eso es cierto, pero aún así, la patria tiene prioridad. Cada uno de nosotros es capaz de sacrificarse por su patria. Esto se les ha inculcado a todos nuestros soldados. Rodeados, todos sabían que debían cumplir con su deber y lo hicieron. Durante los 2 meses que estuvimos rodeados, no hubo ni una sola orden relacionada con la disciplina o con aumentar la vigilancia sobre los soldados regulares. Lo único que sé fue el 27 o 28 de enero de 1943. No recuerdo la fecha exacta en que el general Stryker emitió una orden que decía, primero, disparen de inmediato a quien deje su unidad y se acerque al enemigo. Segundo, quien tome suministros de lanzamientos aéreos para sí será juzgado por corte marcial. Tercero, quien sea insubordinado o no siga órdenes será juzgado por corte marcial. Entonces, ¿por qué nos rendimos? La fuerza principal, con el mariscal de campo Paulus, se rindió el 30 de enero de 1943, así que seguir resistiendo no tenía sentido. Nuestro grupo no atrajo suficientes fuerzas rusas para justificar el sacrificio. Trabajamos todo el tiempo posible. Si hubiéramos detenido a tus ejércitos 2 o 3 semanas más, no habríamos dejado las armas y seguiríamos luchando. Además, tantos heridos afectaron nuestra capacidad de luchar. Estaban en casi todos los edificios. Todos habrían muerto por fuego de artillería si hubiéramos resistido más. Entonces, ¿por qué nos rendimos? Primero que nada, la fuerza principal que estaba con el mariscal de campo Paulus se rindió el 30 de enero de 1943, así que seguir resistiendo no tenía sentido. No logramos atraer suficientes fuerzas rusas para justificar el sacrificio. Hicimos nuestro trabajo lo mejor posible. Y si hubiéramos podido contener a sus ejércitos por otras 2 o 3 semanas, entonces no habríamos dejado las armas. Habríamos seguido luchando. Además, había tantos heridos que afectó nuestra capacidad de luchar. Estaban en casi todos los edificios. Todos habrían muerto por la artillería si resistíamos más tiempo. A inicios de enero, los regimientos de la división dejaron de existir. Se formaron grupos individuales que llevaban el nombre de los oficiales a cargo. Por ejemplo, se formó un grupo con los regimientos 21 y 26 y estaba comandado por el coronel Brendal. También formaron estos llamados grupos de alarma. Esos grupos eran de diferentes tamaños. El grupo en el que yo estaba, por ejemplo, tenía 50 hombres. Estábamos dirigidos por el teniente Hermans y estábamos ubicados en Orlovka. La moral era baja. Muchos criticaban al gobierno, culpándolo de habernos abandonado. Nuestra comida empeoraba cada día. Para el 20 de enero recibíamos 50 gramos de pan al día. Los suministros de comida lanzados por aire eran tomados por quien los hallaba pese a órdenes estrictas y amenaza de fusilamiento, por lo que la distribución en las unidades era muy desigual. La disciplina empeoraba cada día y cada vez se hablaba más de la rendición. Alrededor del 25 de enero, el teniente Kors, del cuartel general de la división, nos dijo que el general von Lenski, nuestro comandante divisional, había emitido una orden dando libertad de acción a los comandantes de todas las unidades. Es decir, les estaba permitiendo rendirse, pero esa orden fue cancelada un día después. Sus panfletos no tuvieron éxito entre los hombres antes del cerco, pero en enero la situación cambió y los leían con entusiasmo. De hecho, buscábamos los panfletos que lanzaban desde el aire con mapas del frente. Esos últimos días en Stalingrado fueron horribles. Miles de cadáveres y los heridos morían en las calles porque los hospitales estaban saturados. Y además de eso, estábamos bajo un intenso fuego de su artillería y aviones. La rendición no fue organizada. Nuestro búnker estaba a 50 metros de nuestro cuartel general de división. Aunque estábamos cerca, supimos de la rendición solo después de que los rusos llegaron. Salimos de nuestro búnker y dejamos nuestras armas. La guerra en Rusia no es como en Occidente. En la campaña francesa de 1940, nuestro escuadrón siempre iba al frente
y solo 2 muchachos murieron. Las fuerzas alemanas rodeadas en Stalingrado se rindieron porque el frente se cerraba y no podían maniobrar. Una fuerza masiva estaba concentrada en esta pequeña área sin aeródromo. Eso causó grandes pérdidas por la artillería y aviones. Otra razón fue el mal estado de la comida y el combustible. En los últimos días, los hombres recibían 100 gramos de pan, un poco de carne de caballo, 40 gramos de manteca, una porción diaria de caldo, 2 litros y 4 cigarrillos. Les quedaban pocas municiones de artillería, pero había suficiente munición para la infantería. Los tanques se volvieron casamatas, por lo que todo el regimiento operaba como infantería. Los oficiales de la 24A División Panzer sabían que las unidades cercadas estaban en una situación muy complicada, pero no la veían desesperada. La orden de rendición llegó por el mando divisional. Se dio verbalmente y luego se enviaron emisarios y las unidades de la 24A División depusieron las armas. La orden de rendirse sorprendió a todos. Hasta el final, la mayoría de los oficiales todavía esperaba recibir ayuda del exterior. Los hombres nunca cuestionaron sus órdenes, tanto durante el cerco como cuando se les ordenó rendirse. El soldado alemán está entrenado para actuar solo bajo órdenes. La comunicación continuó hasta que las fuerzas rusas tomaron el aeródromo de Potomnik. Después de eso ya no hubo servicio postal. En el ejército alemán, soldados y oficiales creían que ser capturados por los rusos implicaba maltrato, tortura y muerte. Soldados y oficiales leyeron folletos rusos que decían que los prisioneros recibían buen trato. Algunos tenían fotos que mostraban la vida de los prisioneros en Rusia, pero nadie lo creía. Pensaban que solo era propaganda. Durante el avance, varios vieron cuerpos de hombres ejecutados de un tiro en la cabeza y similares. Eso nos convenció de que los rusos estaban ejecutando prisioneros. Todos los oficiales del 24 Regimiento Panzer tienen una alta opinión de la artillería rusa, son precisos y no escatiman en proyectiles. Sin artillería en Stalingrado y solo infantería atacando a las fuerzas rodeadas, los alemanes habrían podido rechazarlos y resistir más tiempo. La infantería rusa no merece ningún elogio en particular. Les falta el espíritu para una ofensiva efectiva. En 1942, los rusos mejoraron respecto al inicio de la guerra, pero los aviones alemanes seguían siendo superiores a los rusos. Hay muchos pilotos jóvenes e inexpertos en la Fuerza Aérea Rusa. Los tanques son muy efectivos. El T-34 es una excelente máquina, los tanques rusos están muy bien armados y sus tripulaciones están muy bien entrenadas. La razón del exitoso ataque contra el ejército alemán rodeado fue la simultaneidad de los ataques desde el norte y el sur, y después desde el oeste. También las unidades rumanas, ubicadas en la parte alta del Don, huyeron. El asalto ruso tuvo éxito en parte por el pánico en las unidades alemanas. Destruimos los almacenes de comida y equipo militar en los primeros días del cerco. Eso complicó la situación para las fuerzas rodeadas. Durante nuestro avance hacia Stalingrado, entre los oficiales se decía que los rusos contaban con el invierno, que iban a preparar su propia ofensiva para el invierno. Los comandantes alemanes subestimaron a los rusos y no creyeron posible una ofensiva. Los comandantes alemanes creían que ganarían antes del invierno. Los oficiales recordaron que no era la primera vez que sus planes generales fracasaban. En ese momento no era claro, pero ahora es obvio que el plan era irrealista. No puedes tener ofensivas simultáneas en Leningrado, Stalingrado y el Cáucaso. Es demasiado. Los comandantes alemanes planeaban tomar Stalingrado y luego bajar por el Volga hasta Astracán, pero nunca tomaron Stalingrado. Para llegar a Astracán, debían cruzar la estepa de Kalmukia, lo que causaba crecientes pérdidas al ejército alemán. Alemania cuenta con reservas, fuerzas y materiales suficientes, afirmó el prisionero. Podemos seguir luchando cuanto queramos. Los folletos rusos solían hacer reír a soldados y oficiales. La propaganda rusa realmente no ha tomado en cuenta la psicología particular del soldado alemán, su sentido único de la disciplina. Por ejemplo, vi un folleto que instaba a los soldados a matar a sus oficiales porque comían mejor y no luchaban, dijo el prisionero. Otro folleto les decía que mataran a todos los fascistas y se unieran a los rusos. Primero que nada, los oficiales y los soldados comen la misma comida y no entendemos la palabra fascista, lo que nos hace pensar en el sistema de gobierno en Italia. En la rendición los oficiales alemanes temían por su futuro. La gente decía que si ibas a rendirte lo hicieras ante estadounidenses, británicos o franceses. Ser prisionero con ellos es seguro. El prisionero preguntó,
¿Por qué hacen tanto por nosotros? No esperábamos un trato tan bueno de los oficiales rusos. Si su objetivo es animar a los oficiales alemanes a rendirse, entonces eso es muy inteligente. Permitirnos enviar cartas a casa fue muy efectivo. Nuestros soldados dicen, como prisioneros vemos que los rusos no son malas personas. Nadie sabe por qué inició esta guerra ni la razón de tanto derramamiento de sangre.